Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias por todo, Señor. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por las manos. Gracias, Señor, por la voz. Gracias, Señor, por los ojos. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por llamarme a ser amigo de Dios. Gracias, Señor, por María. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Muy buenos días. Buenos días, Padre. Con inmensa alegría, hoy domingo 24 de julio, otro mes que ya se nos está marchando de las manos, nos unimos para dar gracias a Dios, para celebrar juntos el sacramento de la acción de gracias por excelencia. Y queremos orar en ella por la salud de Graciela Rodríguez, que sea su mano poderosa y bendita frente a esta intervención quirúrgica para que, acompañada de la gracia del Señor, puesta en las manos de los médicos, recupere prontamente su salud. Oramos también por todas las intenciones de nuestra nación, si ha posesionado un nuevo Congreso, que tenga la responsabilidad y la altura necesaria para estos tiempos, que sea el compromiso real y verdadero de poder hacer de esta justicia, de esta nación, un hecho mucho más justo, una nación que realmente piense absolutamente en todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que vemos a Dios, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Porque somos pecadores, porque reconocemos nuestras faltas, vamos a pedirle perdón al Señor por todas las veces en que lo hemos ofendido, en las personas que con nosotros viven, con aquellas con las que hemos entrado durante esta semana en relaciones, porque nos hemos encontrado con ellos, porque han sido nuestros compañeros de trabajo, porque son los círculos más afectuosos en los cuales vivimos y compartimos con ellos, por las veces en que no hemos sabido ser testigos del amor de Dios en medio de las dificultades, pedimos perdón de todas nuestras faltas. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad.
y unimos nuestras voces para alabar y bendecir a Dios cantando. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Oremos. Oh Dios protector de los que en ti esperan, sin quien nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia para que, gobernados y conducidos por ti, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros que alcancemos con mayor plenitud los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí, y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abraham seguía en pie ante el Señor. Abraham se acercó y le dijo: ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, ¿los destruirías y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay en él?
Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? El Señor contestó: si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza, y si faltan 5 para el número de 50 inocentes, ¿destruirías por 5 toda la ciudad? Respondió el Señor: no la destruiré si se encuentran allí 45. Abraham insistió: quizás no se encuentren más que 40. Él dijo: en atención a los 40, no lo haré. Abraham siguió hablando: que no se enfade mi Señor si sigo hablando. Y si se encuentran 30, él contestó: no lo haré. Si encuentro allí 30, insistió Abraham, ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, si se encuentran allí 20, respondió el Señor: en atención a los 20, no la destruiré. Abraham continuó: que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. Y si se encuentran 10, contestó el Señor: en atención a los 10, no la destruiré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo nos unimos todos. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañaré para ti, me postraré hacia tu santuario. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre peligro, me conservas la vida, extiendes tu mano contra la ira de mi enemigo. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, por el bautismo ustedes fueron sepultados con Cristo y han resucitado con Él. Por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó de entre los muertos, y a ustedes que estaban muertos por sus pecados y la incircuncisión de su carne, los vivificó con Él. Canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros. La quitó de en medio, clavándola en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Tu palabra inunda mi vida, transforma mi alma, alimenta mi ser. Tu palabra me muestra el camino que siempre contigo debo recorrer. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque
Él puedo hallar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos dejes caer en la tentación. Y les digo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados y no puedo levantarme para dártelos. Te digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad, se levantará y dará cuanto necesite. Pues yo les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en su lugar? ¿O si le pide huevos, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo les dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del domingo pasado nos hablaba de la visita de Jesús a la casa de María, de Marta y de Lázaro. Y ahí habían 2 actitudes: una, orante, dispuesta, reflexiva, a los pies de Jesús en la persona de María. Del otro lado, otro estilo de vida también, complementarios ambos. Marta preocupada, tratando de preparar el mejor de los almuerzos, sirviendo, haciendo todo lo que humanamente estaba a su alcance, y en un momento se exaltó y le pidió a Jesús que le dijera a María que por qué la dejaba sola con el oficio. Jesús le responde: Marta, Marta, te preocupas y te afanas mucho por muchas cosas, sola una es necesaria. Hoy podríamos decir que el Evangelio nos explicita cuál es la cosa más necesaria, qué es lo más urgente en la vida del cristiano, que tiene que ver fundamentalmente con una relación íntima, la cual nos hace reconocer la grandeza de un ser como es Dios, un ser espiritual, pero un ser que es persona y que logra justamente entonces hacernos entrar en acción comunicativa. ¿A través de qué? De la oración. Los discípulos le piden a Jesús: enséñanos a orar. Lo conocemos bien de los evangelios sinópticos. Todos 3 nos plantean en medio de esa solicitud, pidiendo que ellos, a su vez, aprendan a tener una relación de intimidad con el Padre, que se puedan en medio de la noche extasiar en diálogo con Dios, que puedan descubrir y entender que Dios Padre vive ocupado en las necesidades de los hombres,
que ellos a su vez puedan tener entonces la tranquilidad y la serenidad como lo ofrece particularmente la oración. Hay muchas formas de orar. Hay una forma que se puede constituir solamente en venir con un listado para pedirle a Dios que nos dé y nos dé. Hay otra oración que puede ser contemplativa. Nos quedamos en acción de éxtasis, reconocemos la grandeza de Dios y sencillamente permanecemos en el silencio, contemplando delante de Dios todas sus bondades y dando gracias a Dios por ser Él quien es el Padre nuestro. Puede haber una oración también cuya única finalidad sea, dentro de todas estas cosas, quejarse durante todo el tiempo, y como con la primera lectura en el día de hoy, cuando se nos habla a nosotros entonces el clamor contra Sodoma y Gomorra, expresado particularmente entonces por quien interviene para hacerse entonces un intermediario, Abraham. Para decirnos entonces que el mal no es ciertamente responsabilidad de Dios y la destrucción de Sodoma y Gomorra corresponde a sus habitantes, a quienes no quieren convertirse. Es podríamos decir, no el hecho de no culpabilizar a Dios, sino particularmente entender la gran responsabilidad del ser humano. Pero podemos llegar al momento en que pensamos que todo lo tiene que hacer Dios y a nosotros se nos olvida la misión y el compromiso que tenemos. Es a Dios rogando y con el mazo dando. Es haciendo también que esa relación con Dios cambie totalmente nuestra vida. Entonces la oración, que es fundamentalmente un diálogo, una comunicación, un éxtasis, un estar allí delante de Dios, un reconocer su grandeza, un saber que es persona, que es dirigir nuestra oración y nuestra confiada a Él, pues es lo que quieren vivir y experimentar sus discípulos. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y en esa oración Jesús hoy entonces, un poco diferente a lo que encontramos en el Evangelio de Mateo, cuando nos habla, perdónanos nuestros pecados y también contra los enemigos, pues Lucas resume en 5 las solicitudes y las peticiones. La primera, parte de la santificación del nombre de Dios. La gran pregunta siempre ha sido, ¿cómo se santifica el nombre de Dios? ¿Cómo vive el reino de Dios en medio de nosotros? ¿Cómo hace Dios presencia? Pues entra en la medida en que, cuando hemos conocido el Evangelio, cuando conocemos sus valores, cuando vivimos como creyentes, ahora entonces lo que hacemos es hacer lo que Jesús hizo. Su reino de Dios no es espectacularismo, no es como lo esperaban los judíos, porque llegó en la simpleza de una noche, acogido en medio de la oscuridad, en un pueblo donde no había luz, en las más estrechas dificultades desde el punto de vista material con las personas de Jesús, de José y María, que esperaban al niño Jesús. Luego unos pocos hombres mugrientos, como son los pastores, quienes vienen a la cuna durante esa noche para adorar, son poquísimos. No es un reino hecho con las mejores cámaras del tiempo, ni están apostados todos los medios de comunicación, ni se mofan precisamente quienes mejor tienen reporteros en todos los lugares. No, sin reporteros, sin cámaras de televisión, sin absolutamente nada. Entra en la normalidad de la vida,
en una familia humilde con un compromiso concreto, que este reino en su propia persona y en su familia irradie la vida de los otros. Así entra el reino y así viene la santificación de su nombre, cuando obramos como Él nos pide, cuando somos nosotros entonces reflejo y testigo. Por eso toca pedir tanto particularmente del don de la conversión, en medio de todos esos modelos de oración, para poder decirle a Dios que nos haga parecer realmente como Él quiere que nosotros seamos, hijos suyos, hermanos de Él, familia de Dios. Por ende entonces, más allá de solamente invocar un nombre, vivir como Él mismo nos enseña, para que su nombre sea santificado. Lucas entra de inmediato entonces en las acciones pertinentes y necesarias. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Aquí entra entonces en las solicitudes, primero en la individualidad del día. Si hemos reconocido a Dios como Padre de todos, ahora nos enseña a orar en plural, pero nos pide que sea el día de hoy. Danos para hoy el pan, no para acumularlo, no para guardarlo en las alacenas, no para que se dañe ni se descomponga cuando hay tantos necesitados en el mundo, no para que abunden unas mesas y escaseen otras, no para que alguien se sienta supremamente poderoso y pueda gastarse más de lo que necesita. No, el pan de cada día, que supone entonces hacer justicia social, que supone entonces compartir con los necesitados. He ahí porque aparece al final, mientras Lucas nos enseña la insistencia y el valor de la oración, como Jesús cuenta la parábola de los dos amigos, el uno carente absolutamente de todo, el otro con pan, el uno en la necesidad de la noche y el otro tranquilo ya durmiendo, el uno en la serenidad del hogar con sus propios hijos y el otro en la importunidad de la medianoche, que no era concebible absolutamente bajo ningún concepto. No lo es hoy, no lo fue tampoco ayer, muchísimo menos en la estructura tal y conforme como eran hechas las casas, cuando todos ya finalmente estaban acostados, cuando se carecía de luz y tantas acciones privativas que en el momento se tenían. Hace un poco de justicia en el contexto cultural de cómo se vivía en los tiempos de Jesús, pero él habla particularmente de eso, un pan que viene solidariamente entregado y que nos muestra que Dios es mucho más generoso que nosotros, que Dios es Dios y que da sin esperar absolutamente nada, que Dios, amando tanto a los seres humanos, lo primero que gasta es su vida a favor y al servicio de los otros, pero nos empeña en el reino. Somos nosotros, con el pan diario y con la acción de la justicia, llamados siempre a repartir y a vivir con los otros, para que de esa manera entendamos que tenemos responsabilidades comunitarias, que tenemos responsabilidades de hermanos. Le pedimos al Señor en este día que nos enseñe a salir de nuestros mundos individuales, de nuestras oraciones egoístas, que lo único que vienen es a pedirle a Dios individualmente. Se nos olvida la comunitariedad, se nos olvida que somos hermanos, que debemos pedir para todos y que debe ser la misma preocupación cuando en mi casa escasea el pan, como cuando escasea en la casa de mi vecino, cuando escasea en la casa de mi hermano, cuando escasea en la casa de los otros. La misma solicitud amorosa, el mismo trabajo, el mismo empeño debe ser por la vecindad, por el otro, para que Dios entonces también allí pueda proveer como suele y sabe hacerlo, haciendo la tierra fecunda, haciendo solidarios a los hombres, entendiendo que la justicia del bien de la primera lectura es la comprensión de que ese reino se hace cercano y posible cuando somos solidarios entre nosotros.
Que su reino nos ayude a nosotros entonces a vivir más comprometidos con los demás, para que nuestra ser de creyentes no se quede solamente en teoría, sino que viva particularmente de la práctica, y para que su reino viva en medio de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Renovemos juntos nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, y el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí creo. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. En un minuto de silencio vamos a pedirle al Señor que nos haga hermanos, que nos haga solidarios, que nos haga comprometidos frente a las necesidades de los otros, que haga de este mundo el reino de su justicia y de su santidad, que se anticipe el reino de Dios en medio de nosotros, para que lo comencemos a disfrutar y a gozar, cuando seamos capaces de vivir con los otros, de preocuparnos bien por ellos, y de que somos capaces de compartir el pan todos los días y a cada hora. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pan y vino están servidos en la mesa santa de nuestro altar. Pan y vino están servidos y la vida entera nos van a cambiar. Pan y vino están servidos en la mesa santa de nuestro altar. Pan y vino están servidos y la vida entera nos van a cambiar. Es el pan que da la vida, es la vida que se da. Es el cuerpo, es la sangre, Jesucristo que se da. Es el pan que da la vida, es la vida que se da. Es el cuerpo, es la sangre, Jesucristo que se da. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, las preocupaciones y las dificultades todos los días, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te ofrecemos, y concédenos que estos santos misterios, con el poder de tu gracia, santifiquen nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo,
Dios omnipotente y eterno. Porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad, más aún prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición, por Cristo Señor nuestro. Por quien multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santos en los querubines, santo, santo, santo es nuestro Rey Yahvé. Santo, santo, santo es el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor, da gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en todo un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando de gracia lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con San Felipe Neri, San Juan Pablo II, el siervo de Dios Padre Arturo, y con todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, al orden episcopal, a nuestro servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de estos hijos tuyos que en este domingo has congregado aquí en torno al altar de tu presencia, donde Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, orando de manera particular por la salud de Graciela Rodríguez. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nos ha enseñado quién es verdaderamente el rostro de Dios Padre. Nos ha develado todos los misterios que en el Antiguo Testamento nos habíamos planteado ante Él. Nos muestra el Padre de las misericordias ocupado siempre del bienestar de sus hijos. Nos muestra que Dios es un Dios justo, un Dios bueno, un Dios misericordioso por encima de todo. Antes que justicia tiene particularmente misericordia. Y por ello entonces nos pide y nos regala a nosotros la gracia infinita de poder caminar con los otros, sintiéndonos hermanos, comprometiéndonos en la construcción de la solidaridad, de la justicia y de la bondad del mundo. Delante del Señor nos ponemos para que su gracia misericordiosa nos cobije al mundo entero y nos haga crecer siempre en una relación íntima, en una oración que produzca frutos en bien y en servicio de la humanidad entera. Le oramos diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo, que nuestra vida sea gloriosa. Yo te saludo, la paz sea contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo,
y alegra los corazones. Ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Ten piedad de nosotros y concédenos la paz. Ten piedad de nosotros y concédenos la paz, la paz, la paz. Esté Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al celebrar, ángeles todos en sus coros cantarán. Al celebrar, en este altar un gran milagro brotará. Al celebrar, la Eucaristía es Dios mismo quien se da. Al celebrar la Eucaristía, a Cristo encontrarás. Al celebrar, ángeles todos en sus coros cantarán. Al celebrar, en este altar un gran milagro brotará. Al celebrar, la Eucaristía es Dios mismo quien se da. Al celebrar la Eucaristía, a Cristo encontrarás. Al celebrar. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que nos aproveche para la salvación este don que su amor inefable nos dio. Por Jesucristo nuestro Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecia las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Ande bien, libre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alégrense en el Señor, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Muy feliz día para todos. Muchas gracias, Padre. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis versos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo alejándome de ti por caminos que se alejan.